Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos al servicio de hoy, domingo 2 de agosto. Quiero dejarles para la oración inicial a nuestra hermana Gloria Gutiérrez. Luego vendrá nuestro hermano Jorge Bendezú con la lectura de la palabra. Y posteriormente tendremos a nuestro ministerio de alabanza para el devocional del día de hoy. Hermanos, buenas noches. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Y damos gracias a Dios por permitirnos estar delante de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amado Padre eterno, Dios todopoderoso, creador de la tierra, del universo, Señor. En esta hora, Padre Santo, Dios de la gloria, venimos delante de tu presencia, este remanente a quien tú compraste con tu preciosa sangre, Señor. Gracias por tu amor y tu gracia, Dios de la gloria. Gracias, Señor, porque tú nos das la victoria día tras día, Señor. Mira a cada una de mis hermanas, de mis hermanos, fortalécele, ayúdales, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús. Guíales, Padre, cada día, Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, tú no cambias, tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy. Tú eres el alfa y el omega, el principio, el fin. Oh Señor, maravilloso Rey, gracias. Pues Señor, en este tiempo, Dios mío, Padre Santo, Dios de la gloria, anhelamos cada día tu presencia, tu palabra. Señor, enséñanos, Señor, cada día, Padre. Así de esa manera podamos llegar a otras vidas, Señor. Como tu palabra dice que somos la luz en esta tierra para poder alumbrar en la tiniebla. Gracias, Señor, por este día, por este tiempo. Señor, sea usted, Señor Padre Santo, Dios de la gloria. Padre bendito, Dios todopoderoso, usando con poder a tu siervo, Señor, que va a traer tu palabra, Señor, que va a hablar a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Sea usted, Dios mío, Padre Santo, en este tiempo, Señor. Oh Dios de la gloria, fortaleciendo a aquellas de mis hermanas, Señor, Padre Santo, han perdido a sus seres queridos, Señor. Oh Señor, sé que ellos están delante de tu presencia, gozándose contigo, Señor, pero aquellas vidas también, Señor, están entristecidos, Padre. Yo sé que somos, Señor, hijos tuyos, creemos, Señor, Padre Santo, Dios de la gloria, en tu palabra, en tu promesa, pero también somos carne, Señor. Muchas veces nos entristecemos, Señor. Ayúdanos, Padre. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos esa fortaleza tuya, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por este maravilloso tiempo, Señor, y tu presencia, Señor amado. Gracias, Dios altísimo. No hay nada fuera de ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, la lectura bíblica de hoy encontramos en Salmo 34, espero que me acompañen. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Le oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltaremos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye,
y los libre de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Ese es el tema de hoy, hermanos. Dios les bendiga a todos. Muy buenas tardes. Aleluya. Vamos a alabar a nuestro Dios en esta noche. Vamos a decirle por qué Él vive y no temeremos el mañana. Sí, Señor. Y aleluya. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Dios le envió. Se llama Cristo. Él vino a amar y a perdonar. Su vida dio para salvarnos. La tumba vacía, prueba es que Él vive ya. Porque Él vive, espero el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Entonces yo tendré confianza, pues el Señor es siempre fiel. Él cambiará mi llanto en gozo, pues su promesa sigue en pie, que Él volverá. Porque Él vive, espero el mañana. Sí, Señor, porque Él vive, ya no hay temor. Porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador. Porque Él vive, espero el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque el futuro
Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Muchísimas gracias, hermanos. A continuación, quiero pedirles que nos unamos en una breve oración. Voy a darle paz a nuestro pastor Carlos Quirós. Santo Dios, gracias, Dios mío santo, por la bendición de nuestros pastores, Señor mi Dios. Gracias, Señor, por la bendición de poder contar con gente como el pastor Carlos Quirós, como nuestra hermana Rosario Inmenso, Señor mi Dios, que puedan venir cada semana, cada día, Señor, a explicarnos, Señor, tu palabra, tu mensaje. Úsalo, Señor mi Dios. Utilízalo, Señor, como lo has venido haciendo siempre, Señor mi Dios, para que pueda traer tu palabra el día de hoy y abre nuestros oídos, Señor mi Dios, para poder escucharla, para poder entenderla y asimilarla, Señor mi Dios. Que tu palabra forme parte de nuestras vidas, Señor mi Dios, que cale en nosotros, Santo Padre. Te lo pedimos, Señor mi Dios, en tu sagrado nombre, Jesús. Bendice a nuestros pastores, Señor mi Dios. Ahora sí, hermanos, los dejo con nuestro pastor Carlos Quirós. Buenas noches, amados hermanos. Gracias por todo lo que es bueno y para siempre es su misericordia de nuestro buen Dios. Gracias porque Él está con nosotros cada día y le damos gracias al Señor porque hasta aquí Él sigue mostrando su fidelidad, su amor, su misericordia, su bondad. Pese a todas las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Aún en los familiares, algunos familiares de la iglesia están enfrentando situaciones bastante difíciles. Nuestra esperanza sigue siendo nuestro Señor, las promesas que hay en su palabra, porque Él nos ha prometido vida eterna y también dice que confiemos en Él. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice. Tenemos que confiar en Él, depender de Él y esperar en Él. Y sobre todo, saber de que la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Vamos a orar por las necesidades de algunos hermanos y después vamos a predicar. Padre, presentamos delante de ti las grandes necesidades que tiene tu iglesia, Señor, en este momento, en especial a tu hija Guadalupe Ríos y al pastor Julián Ríos, Señor, lo presentamos de una manera muy especial para que tú obres en su vida, para que tú hagas el milagro, Señor, de sanarlo, Señor, a tu hija Guadalupe, para que ti no hay nada imposible, Señor. Ya hemos visto la sanidad que tú has hecho en tu siervo Julián, Señor, de haberle sanado del cáncer, Señor, tú lo sanaste totalmente, Señor, y él pudo ver tu mano poderosa sanándola, Señor, restaurándolo, Padre de la gloria, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, y que ahora te pedimos, Señor, que tengas misericordia, como lo has tenido, siempre tú tienes misericordia, y ahora te pedimos que tu misericordia se extienda, sanando, Señor, y haciendo milagros en la vida de tu hija Guadalupe, Señor, porque creemos que tú sigues siendo el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, que tu Cristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y Él prometió que aún mayores cosas haríamos en su nombre para la gloria de Dios y presentamos esas vidas, Señor, de una manera especial y particular. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos a nuestras Biblias en Mateo capítulo 10. Seguimos con el Evangelio según Mateo, donde el Rey, ¿no? El Rey que Jesucristo ha venido, ¿no? Se ha encarnado y se ha hecho semejante a los hombres. Y él ya en el capítulo 8 y 9 hemos visto la manifestación del reino de Dios. Y a partir del capítulo 10 él va a comenzar a preparar a sus discípulos para el apostolado. Por eso el tema es preparando a los 12 para el apostolado. Vamos a leer, la lectura está en capítulo 10, versículo 1 hasta el 2a. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles. El tema es este, ¿no? Es este. La semana pasada hablábamos de la compasión de Jesús, ¿no? De que cuando Jesús recorría las ciudades y aldeas, ¿no? Recorría, subía y bajaba todo Galilea, Decápolis y parte de Siria. Él pudo llegar llevando el evangelio poderoso del Señor. Y en ese recorrer decíamos de que él se acercó a la humanidad como nunca antes lo había hecho y pudo realmente experimentar muchas cosas y vio la gran necesidad que había en la humanidad, pero él ya iba a proyectar esa necesidad de la humanidad para que realmente a los escogidos por él, a los elegidos por él,
puedan experimentar lo mismo que Él también está experimentando, ¿no? De lo que en su interior, en su corazón, en lo más profundo de su ser, Él podía experimentar. También Él deseaba que sus discípulos también lo experimentaran. Porque el objetivo de Jesús era de que esos discípulos, no todos, sino los escogidos por Él para el apostolado, también pudieran ser usados por Él, ¿no? Y Él les va a entregar autoridad, Él los va a comisionar, Él los va a enviar para que cuando Él no esté, ellos sigan con la labor que Él ha comenzado. Porque ese era el plan de Dios, ¿no? El plan de Dios era que Jesús vino a salvar lo que se había perdido, pero la principal razón por la cual Él vino, para cumplirse eso, es que Él tenía que morir en la cruz del Calvario. Porque para salvar lo que se había perdido, la única forma de salvar era que alguien tomara el lugar de los pecadores que somos nosotros en la cruz del Calvario y nos salvara a través de hecho redentor, donde Él va a tomar nuestro lugar, ya que la paga del pecado es muerte. Él va a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ¿no? Ese era el plan de Dios, de llevar a Jesús a la cruz, de que Él muriera y que en esa salvación todos aquellos que se arrepintieran de su pecado, si ese es el mensaje principal de Jesús, ya el arrepentimiento se hiciera efectivo y fueran ser salvados y convertidos y sean las personas, se conviertan en discípulos, ¿no? Del Señor, y seguidores del Señor, que los iba a instruir y a capacitar, pero sin la cruz no se podía hacer eso. Pero aquí Él está preparando, ¿no? Él no va a esperar recién morir en la cruz, resucitar y recién elegir, escoger, no. Él ya está mirando la cruz, Él está mirando el objetivo por el cual está, la razón principal por la cual Él va a morir, pero para que eso sea la realidad para todos aquellos que era necesario salvar, tenía que haber seguidores. Por eso es que cuando Él los llama, por primera vez le dice, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Jesús está haciendo ese objetivo de convertir a los discípulos en pescadores de hombres. Pero de esos pescadores de hombres, esos discípulos del Señor, hay un grupo que Él va a preparar, que Él va a escoger para que sean los apóstoles. Entonces, en la anterior parte veíamos que Jesús recorría enseñando, ¿no? Recorría predicando, ¿no? Y sanaba. Decíamos que la enseñanza que Jesús hacía era de hacer entender, de hacer comprender las Sagradas Escrituras. Y esa debe ser la labor, decíamos, de todo discípulo del Señor, de todo aquel que tiene la salvación y entiende la palabra de Dios. En segundo lugar, también de predicar. ¿Qué predicaba Jesús? Acerca del reino, el reino de Dios, ¿no? Acerca del reino, que el cual era el rey. Y decíamos que el rey era Él, que el reino se estaba estableciendo a través de Él, se estaba acercando a la humanidad a través de Él. Y la demostración era todas las cosas que Él hacía. ¿Qué cosa había hecho Jesús? Jesús, ¿no? Cuando termina el Sermón del Monte, lo primero que hace es sanar a un leproso. Una enfermedad incurable, la sana. Después va y va a un hombre que tiene a un siervo enfermo, lo sana por la palabra, sin estar en la casa, solamente por el poder de la palabra. Va demostrando la manifestación del reino de Dios, de cosas que eso antes no se veía, se podían ver con solo decir eso, que ya estaba sano. Cuando llegó el centurión a su casa, encontró que su siervo estaba sano realmente, ¿no? Sana a la mujer, a la suegra de Pedro, estaba enferma. Jesús se conduele de las necesidades de la mujer, del dolor, ¿no? De una situación. Decíamos que Capernaum era un lugar donde había sombras de muerte, ¿no? Donde realmente las tinieblas gobernaban. ¿Qué nos da a entender? No que era un lugar oscuro, que hubiera penumbras como en este tiempo en Lima, que hay días que se vuelven oscuros, no. Era la manifestación de la muerte, que se daba de una u otra manera, o de las grandes manifestaciones de pecado que había en ese sector. El día de hoy nosotros experimentamos una pandemia, pero para ellos en ese tiempo las enfermedades eran parte de la cultura, era parte de la sociedad. No había la medicina, la ciencia como el día de hoy, que las personas cuando nacen lo vacunan y hacen un sinnúmero de cosas para que la mortandad de la niñez sea cada vez menos, ¿no? En ese tiempo había muchas sombras de muerte. La gente
moría muy rápidamente y pocos son los que vivían muchos años. Entonces, y todo eso era por causa del pecado, porque el pecado trajo la enfermedad, trajo la muerte física al hombre y se daba, ¿no? Entonces Jesús va a mostrar su gloria y va a mostrar eso, ¿no? Y va a seguir haciendo distintos tipos de milagros. Va a liberar endemoniados, va a sanar paralíticos y aún también en la misma naturaleza que los demonios, los espíritus inmundos, podían usar la naturaleza para levantar tormentas. Él va a mostrar su poder, su reino, el poder de que el reino de Dios se había acercado y va a poner en orden todo eso, ¿no? En el viaje que él hizo a Decápolis, de Capernaum a Decápolis, encontramos que se levanta una tormenta y él lo reprende, ¿no? ¿Por qué? Porque eran a los espíritus inmundos que habían levantado esa tormenta y vemos la manifestación de la gloria de Dios. Pero sobre todo, la manifestación del reino. Porque cuando llegan los discípulos de Juan a preguntarle si él era el que había de venir, él no le responde con palabras, sino le responde con hechos, ¿no? Dice, los ciegos ven, los cojos andan, y le muestra todo lo que él estaba haciendo. Y ellos, los discípulos de Juan, también ven la manifestación del reino, porque el rey estaba ahí, el rey se había hecho semejante a los hombres, el rey se había encarnado, pero había venido en forma de siervo, ¿no? En forma de a servir a la humanidad. Y una de las cosas principales que él hacía era sanar, y la palabra sanar en griego es terapeu, y uno de los significados de sanar es servir, ¿no? Cuando usted va a un hospital, los médicos y las enfermeras, auxiliares y todo el sistema que hay en un hospital, en una clínica, no solamente es que le dan la medicina y usted se pone la medicina, no, sino hay un servicio del hombre. Porque si a usted, por ejemplo, antes de operar, le preparan, lo operan, es un servicio. Después que lo operan, le hacen el postoperatorio. Y cuando ya está en buenas condiciones, recién le dan de alta. Entonces, la palabra sanar no solamente es el acto en sí, que a veces Jesús hacía inmediato de sanar, sanar también era el servicio que él hacía hacia las personas, que también se preocupaba por su restauración total, no solamente su restauración física, sino también su restauración emocional, su restauración espiritual, y si estaban atados los liberaba, y también procesaba su vida como aquel hombre que había sido endemoniado en Decápolis, el endemoniado de Gadara. Después de que es libertado, él se expone a escuchar la palabra. Así Jesús sigue trabajando en la sanidad de su alma, en la sanidad de su mente, y hasta cuando está totalmente restaurado y él se quiere ir con Jesús, le dice, no, tú anda y cuenta cuán grandes cosas ha hecho él, que él tenía que testificar. Entonces ya estaba totalmente sanado, no solo espiritualmente, físicamente, moralmente, en todas las áreas, ese hombre. Entonces, todas esas cosas que Jesús estaba haciendo, sus discípulos estaban viendo y mirando. Como también él enfrentaba, ¿no?, a sus opositores, porque ya los opositores comenzaron a salir, ¿no? Hemos visto que en el capítulo, antes de terminar el 10, habla de que le dijeron que él era hijo de Belcebú, ¿no? Es decir, lo acusan de que los milagros que él estaba haciendo eran del diablo, y en Mateo él no responde. Sencillamente él mira, y ahí Mateo hace un resumen de lo que Jesús hacía, que recorría, ¿no? Recorría. Entonces, ¿por qué pone Mateo eso? Porque esa misma labor es la que vamos a ir haciendo todos los discípulos del Señor. Entonces, lo primero que hay que hacer es, Jesús va a ser convocando a los discípulos, porque el tema del día de hoy es preparando a los 12 para el apostolado. Entonces dice la palabra del Señor, entonces haciendo una convocatoria a sus 12 discípulos, es decir, Jesús los va a llamar hacia él. De todos los discípulos que él tenía, que eran 70, a veces tenía 70, a veces tenía 120, él va a escoger solamente a 12. Y a esos 12 los va a llamar, los va a convocar. En Marcos capítulo 3, nos dice el autor, ¿no?, Juan Marcos, de la perspectiva de Pedro, porque Pedro es el que le da la información a Juan Marcos, que después se conoce como Marcos, de las cosas que hizo Jesús. Dice en el 13, después subió al monte y llamó a él a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar
y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, después subió al monte. Habla ahí del sermón del monte, ¿no es cierto? En Mateo nos habla de todo el sermón del monte. Llamó así a los que él quiso. Llamó a todos los discípulos, a los que él quiso, a los que él escogió. Y vinieron a él. Acá dice, y llamándole. Y en el 10:1 dice, entonces llamando a sus 12, llamándolo así. Los quería para él. Los quería hacer que fueran de él, que dependieran de él. Porque él los iba a comisionar. Él los iba a enviar. Le iba a dar autoridad y le iba a dar las cosas que podían hacer en su nombre. Por eso que él dice en Mateo 10, y entonces llamando a sus 12 discípulos, posesivos, ¿no? A sus 12 discípulos, ¿no? Entonces aquí y en Marcos dice, y estableció a 12 para que estuvieran con él, para que estuvieran con él. Esos 12 estuvieron junto con los 9 discípulos. Y esos 12 estuvieron con Jesús en todo lo que hemos dicho, de todas las cosas. Estuvieron en el sermón del monte, estuvieron desde el momento que Jesús los llamó, estuvieron con ellos. Y a esos 12 Jesús va a enviarles con una comisión, ya no como discípulos, sino como apóstoles. Y después nuevamente van a volver a ser discípulos. Él va a ensayar con ellos. Esto es importante, amado hermano. El llamado al servicio, el llamado al ministerio, el llamado a la obra de Dios, muchas veces Dios hace eso, ¿no? Te va a llamar, te va a escoger y después va a ensayar contigo, es decir, va a probar, es decir, que tú mismo te des cuenta, que tú puedas entender y comprender que lo que Él te ha dicho que hagas y tú lo haces conforme a lo que Él te dice, va a funcionar, pero después vas a volver al mismo estado en que estás para seguir siendo formado, capacitado, preparado, establecido, como dice Marcos, establecer, es decir, estar seguro de tu llamado, y cuando ya estás claro en tu llamado, Él te va a enviar, porque al final en el Mateo 28:18 dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, toda ausencia, toda autoridad, todo poder, ahora se me ha otorgado a mí se me ha otorgado todo, ahora yo se lo entrego, se lo delego a ti, porque Jesús vino también con una autoridad delegada. Cuando el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, ¿no? Cuando se manifestó en carne, Él vino con una autoridad delegada de parte de Dios. Él no vino por sí mismo. Entonces, esa misma autoridad delegada, ahora Él cuando muere y resucita, la va a entregar a sus discípulos después de la resurrección. Pero aquí estamos antes de la resurrección, antes de ir a la cruz, y Jesús se está preparando. Por eso el tema es preparando a los 12 para el apostolado, para esta gran comisión que solamente iban a hacer estos 12, y el único que se va a añadir después de ello es Pablo, ¿no? Principalmente. Entonces, llamando a sus 12 discípulos. ¿Qué es un discípulo? Decíamos la semana pasada, un discípulo es un aprendiz, es un alumno, es un pupilo. Es alguien que está dispuesto a ser enseñado, es alguien que está dispuesto a ser capacitado, es alguien que está dispuesto a ser preparado, pero también que se esfuerza, que aprende, que hace todo el esfuerzo por aprender todas las cosas que le está enseñando. Jesús, ¿qué hacía? No solamente predicaba, Jesús principalmente enseñaba, porque lo primero que Jesús va a hacer hemos visto en el anterior capítulo 9, enseñaba. Entonces, en la sinagoga de ellos, dice, y decíamos que enseñar es hacer aprender, hacer entender, hacer comprender la escritura. Y eso era lo que Jesús hacía con sus alumnos, con sus discípulos, con sus aprendices. Y ellos aceptaban todas las normas de vida que Jesús le enseñaba, y toda la norma de vida o estilo de vida que Jesús le enseñaba estaba en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús considera, después de que todos ellos han visto tremendo sermón, han escuchado tremendo sermón en el monte, han visto la gloria de Dios, el reino de Dios, le han visto a Jesús predicar en todo momento, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y esa ha sido siempre la predicación, porque la predicación principal de Jesús era el arrepentimiento, de que el reino de Dios se acercaba, por lo tanto que había que arrepentirse, y ahora más que nunca el reino estaba cerca, porque estaba el rey en persona, pero vino en forma de siervo. Y él quería que también sus pupilos, sus estudiantes, sus aprendices, sus discípulos hicieran lo mismo que a él lo habían visto ver.
Es importante. Todos los apóstoles fueron discípulos, pero no todos los discípulos son apóstoles. En la iglesia hay muchos discípulos, pero no todos los discípulos van a tener un ministerio específico. Pero todos tenemos que ser discípulos. Es decir, no se puede acceder a un llamado ministerial, a un llamado particular de parte de Dios, si primero no somos discipulados por el Señor. Ahora, el discipulado en la iglesia actualmente, Dios lo hace a través de ¿quién? A través de los pastores, a través de los maestros, a través de aquellos que tienen ministerio evangelístico, aquellos que tienen el ministerio apostólico, ¿no? Es decir, el Señor el día de hoy sigue capacitando, sigue formando a su iglesia, sigue formando discípulos, y todos los discípulos tienen que pasar. Dice, Pablo dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cuando habla de perfección, habla de madurez, de establecimiento, de establecer. Y eso es lo que Jesús está haciendo con ellos. Ellos todavía no están completamente maduros, todavía no están completamente establecidos, pero Él los va a enviar. Entonces, la primera parte es convocando a sus discípulos. Los llaman a Él. Le está diciendo, ustedes ahora son mis discípulos, ahora ustedes son mis seguidores. Yo les he dicho que voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Yo les he dicho que ustedes van a ser seguidores de mí, ¿no? Él lo está convocando. Y eso es cuando Jesús llama, te llama primero para Él, ¿no? Él primero te llama para que tú seas de su posesión. Es decir, para que tú seas de Él, ¿no? Pues se dice hijos de Dios. La palabra de es de posesión. Es decir, nosotros le pertenecemos a Dios. Ahora, los discípulos, ¿quién lo está formando? En este caso es Jesús. Ahora es Jesucristo. Pero en el tiempo que estamos hablando aquí en Mateo, es Jesús, el Dios hecho semejante a los hombres, el Dios encarnado, ¿no? Hecho humano, y que está viviendo como un ser humano, pero viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y viviendo bajo la dimensión de Dios y cumpliendo con todo y viviendo de acuerdo como debe vivir todo hombre que teme a Dios y conoce las Sagradas Escrituras. Y Él está formando a ellos. Entonces Él los está llamando y está diciendo, ahora vengan ustedes acá. Y los llama. Seguro que agarra y los separa a los demás y tiene una reunión particular con ellos. Y le va a decir, les voy a enviar con un mandato, les voy a enviar con una comisión, les voy a dar mi autoridad. Le voy a dar, y ustedes van a actuar en mi nombre, van a hacer las cosas que yo les voy a hacer que ustedes hagan. En segundo lugar es recibiendo potestad para. Dice, en el capítulo 10, dice, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Les dio autoridad. Es decir, les otorgó, les entregó en sus manos autoridad. Mire, el único que tiene autoridad y puede ser con la autoridad lo que le plazca es Dios. Dios como Dios, Él puede ser con su autoridad lo que se le place. Pero a nosotros, Dios nos da una autoridad delegada. Dios aún le da autoridad delegada a ciertos sectores de la humanidad. Por eso Pablo dice que toda autoridad es puesta por Dios. Es decir, toda autoridad, no hay ninguna autoridad que exista aquí en la tierra que exista por sí mismo. Sea quien sea, el presidente Vizcarra, el presidente Trump, quien sea, donde sea, cualquier autoridad, aún tú y yo que somos padres, es una autoridad delegada que Dios nos ha dado. Cualquier autoridad es dada por Dios. Y eso hay que entender. Pero en el Señor, en la iglesia del Señor, en los planes de Dios, la autoridad delegada se va a someter a los principios de Dios. Y los principios de Dios están establecidos en su palabra. Y eso es fundamental. Y aquí Jesús le va a decir, ¿para qué razón le está dando autoridad? Dice, le va a dar autoridad para. El para es propósito. Es decir, ¿para qué le estoy dando autoridad? Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Autoridad sobre los espíritus inmundos. Primero le va a dar, es decir, que van a tener sobre. La autoridad que ellos van a tener es sobre, es decir, que van a poder tener poder sobre quién, sobre los espíritus inmundos. Dice, el espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido. Entonces
Entonces cuando Jesús los manda, a ellos le va a mandar, no le va a mandar huérfano, no le va a mandar desprotegido, sino le va a mandar bajo su autoridad, bajo su poder. ¿Me entiende? Es decir, ellos no van a ir desamparados. Porque ¿qué vio Jesús cuando él hace el análisis? Dice en el 9:36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Tuvo un dolor profundo en lo más interno de su ser, en lo profundo de sus entrañas. Y esa es una de las cosas que el día de hoy nosotros debemos de tener y pedir a Dios y realmente experimentar profundo dolor, compasión. ¿Ante qué? Dice, tuvo compasión de las multitudes porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, enfermedades, ¿no? Cuando enfrentamos tribulaciones, pruebas, ataque del enemigo, pareciera que estamos desamparados. La gente que no tiene Cristo está totalmente desamparada ante cualquier embate del enemigo, de la muerte o las consecuencias del pecado. No de su pecado necesariamente, sino del pecado de Adán y Eva, que nos ha dejado tan frágiles. Somos pero tan frágiles que un minúsculo virus, que ni siquiera lo podemos ver con la vista, que es un nano. El nano es un término que se usa por lo microscópico que es, está causando tantos estragos en la humanidad, que ha puesto de rodillas a la humanidad, y que causa tanta. ¿Por qué? Porque Dios le ha permitido a ese virus multiplicarse para demostrarle a la humanidad de que Él tiene el control de todo, que Él es poderoso, pero también para decirle a la humanidad que Él existe. Él puede el día de hoy, en ese instante, decir que cese esta pandemia y la pandemia se retiraría y no tocaría a ningún ser humano. Pero Dios en su autoridad lo ha determinado. Pero sabes una cosa, aquí cuando Dios da la autoridad sobre, acá dice, sobre los espíritus inmundos, sobre todo ataque que no ha sido creado por Dios, sino que se ha dado por cosas que los hombres hacen y Dios lo permite. Dios tiene el poder para desarraigar cualquier espíritu. Dice, y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿De qué espíritu está hablando? Bueno, aquí algunos plantean, y yo estoy claro en eso, de que son los ángeles caídos. Porque los ángeles son seres espirituales y fueron creados para ser santos, para cumplir propósitos santos, para andar en comunión con Dios y en armonía con Dios y estar al servicio de Dios, para que con su servicio adoraran a Dios. Y algunos ángeles están para adorar exclusivamente a Dios. Pero estos espíritus se rebelaron contra Dios y Dios los expulsó. Y ya no son santos, ahora son inmundos. Y estos espíritus, su labor es causar estragos dentro de la humanidad. No solamente dentro de los cristianos que quieren atacar, sino principalmente dentro de la humanidad. Cuando miramos las noticias, cuando miramos la humanidad, cuando miramos nuestra sociedad peruana en estos momentos tan difíciles, y vemos, pero ¿por qué puede seguir la pandemia en lo que está en nuestra nación y en otros lugares ha menguado y aquí sigue fuerte? Porque los espíritus inmundos tienen control de muchas personas en nuestra sociedad peruana. Por ejemplo, el oxígeno, ¿no? Es inconcebible que una nación que tiene tanta infraestructura, solamente haya 1 o 2 empresas que son los productores de oxígeno, porque hay una ley exclusivamente que el oxígeno debe cumplir ciertos requisitos. Y eso se puede cambiar, pero no hay el deseo de cambiar eso. Son espíritus de la codicia. Pablo dijo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. La codicia, la violencia,
la rebelión que está enquistada en nuestros corazones de los peruanos. Se nos dice que guardemos la distancia y la gente no respeta. Se nos dice que pongamos mascarilla y no se ponen. Nos dice que nos quedemos en las casas y no se quedan en las casas. Se nos dice tantas cosas y hacemos lo contrario. Son espíritus que han tomado control de algunas personas o influencian, pero son espíritus inmundos. ¿A dónde llevan esos espíritus a esa gente? Que no se someten a la voluntad de Dios y se someten a Dios. Si mueren, se van a la perdición eterna. Porque estos espíritus inmundos están destinados en el día del juicio final a estar en el lago de fuego con todos aquellos que pierden su vida y tendrán la muerte eterna. Dice, pero acá Jesús le está dando, mire, a estos aprendices, discípulos, le está diciendo, ahora todos ustedes van a ir como mis apóstoles. Voy a ensayar con ustedes. Y les voy a dar autoridad sobre espíritus inmundos. Ustedes van a tener mi poder, se lo estoy entregando a ustedes. ¿Para qué? Para echar fuera. Para que le echen fuera, ¿a quién? A esos espíritus inmundos. Así cuando vino el endemoniado de Gadara, que le pidieron a Jesús dónde ir, y Jesús se le dio ese mismo poder y autoridad. Jesús se le dio a ellos. Y ese mismo poder y autoridad el Señor nos ha dado a la iglesia. Pero ¿por qué el día de hoy la iglesia no ejerce esa autoridad? ¿Por qué no estamos sobre? ¿Por qué? Porque no hemos cumplido con el primer propósito. Es decir, Jesús los llamó, los convocó, dice, y llamándolos, y convocándoles a Él, a sus 12. Es decir, a veces no vamos a Él, no dependemos de Él, no hacemos las cosas conforme a los planes que Dios tiene, conforme a su palabra, y hacemos las cosas conforme a nosotros consideramos, a como siempre lo hemos hecho, o como lo hace nuestra organización, o como lo hace tal persona. No. Para que haya autoridad delegada, para que haya potestad, tenemos que hacer las cosas como Jesús nos manda en su palabra. Dice, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Es decir, para que ya no tengan control de esa gente. Y Dios tenga misericordia, pero para eso es necesario tener la compasión que Jesús tenía. Dice, cuando Jesús miró, cuando nos enteramos a veces de que alguien está mal, nuestro corazón se compunge, nuestro corazón se conduela. Y quisiéramos realmente que Dios obrara al momento y sanara y liberara a las personas de la enfermedad o de la aflicción como estos días se están pasando muchos hermanos. Pero saben, hermanos, hay decisiones que Dios toma y que Él ya ha decidido llevarse a esas personas. Porque todos vamos a estar en esta tierra hasta el día y la hora que Dios determina, ni antes ni después. Pero hay casos, amado hermano, que aún esa persona no es su tiempo de partir, pero puede partir. ¿Por qué? Porque a veces ha hecho cosas incorrectas. O a veces, amado hermano, estos espíritus inmundos tienen mayor control que la autoridad de la iglesia, que el poder que Dios le ha otorgado a la iglesia, a sus hijos, a sus hijas, y ganan esta batalla. Por eso creemos, amado hermano, que si nosotros venimos a Cristo y permanecemos en Cristo y le pedimos a Él que nos dé la autoridad sobre todas estas enfermedades, sobre todos los espíritus inmundos, esa gente puede sanar, esas personas no cristianas pueden sanar y pueden haber milagros de parte de Dios. Y aún los hermanos, dice, para sanar, dice, para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad. Como decía, hace un momento decíamos, la sanar, el terapeuta. ¿Quién sanaba? El sanador. ¿Y quién era el sanador? Jesucristo en ese momento. Pero ahora Jesús le estaba entregando a ellos para que ellos puedan ser usados con esa autoridad para sanar las enfermedades. Dice, para sanar toda enfermedad. Dice, toda enfermedad. No dice una enfermedad, sino toda enfermedad. Y esto es importante, amado hermano. Jesús sanó toda enfermedad. Toda dolencia, toda situación que se presentó, Jesús la sanó.
Él no dejó a ninguna persona que se acercara sin irse a sanar. Entonces, ¿dónde está la respuesta para sanar toda enfermedad? En la autoridad. ¿Qué le está entregando Jesús? Le está diciendo, mira, ustedes van a ser mis apóstoles. Ustedes van a ir con una comisión, con un encargo que les estoy entregando. Van a proclamar mi palabra, van a predicar mi palabra. Pero también le estoy dando autoridad para sanar toda enfermedad. Y saben una cosa, amado hermano. Dice, Hechos 1:8, y recibiréis poder. Y me seréis testigos. Recibiréis poder cuando haya venido con el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice el Señor. Poder. Autoridad. Unción. Para sanar toda enfermedad. Hay que volver al Señor. Hay que pedirle perdón. Porque le hemos fallado. Porque es su iglesia de que le pertenece. Es su iglesia. Ahora más que nunca, amado hermano. Acá hay una promesa, dice, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Algunas enfermedades eran producidas por los espíritus inmundos y dolencias eran producidas por los espíritus inmundos. La sola presencia de Cristo, su palabra poderosa, y los espíritus se iban. Y las personas eran sanadas de sus enfermedades y liberadas de sus dolencias. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hay tantas dolencias en esta humanidad, dolencias emocionales, dolencias que producen depresión. Hay gente que se quiere suicidar el día de hoy. Hay gente que le tiene temor y pánico, terror a la muerte. Y que están afligidos totalmente. Así estaba la humanidad cuando estos 12 fueron enviados por Jesús. Era la misma condición, amada iglesia, amado amigo que estás escuchando. En estos días, así como estamos el día de hoy en este tiempo, así era el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra. No sabían cómo curar las enfermedades, no sabían cómo sanar las enfermedades y las dolencias, muchas de ellas. El día de hoy, amado hermano, hasta el día de hoy la ciencia no encuentra cómo sanar los efectos del COVID en la humanidad. Y los científicos. Hay unas supuestas vacunas que solo Dios sabe si van a funcionar o no. Pero no hay seguridad. Es la misma situación. Por eso que tenemos que pedirle al Señor la autoridad. Señor, Él saya con nosotros. Queremos que nos comisiones, que nos envíe, Señor, pero queremos tu autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre el espíritu de muerte, sobre el espíritu de enfermedad, el espíritu que causa dolencia, Señor, para que tú nos puedas usar con poder. Y en tercer lugar es discípulos apóstoles. Mire, los nombres de los 12 apóstoles. Dice, entonces llamando, en el 1 dice, 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos. Pero en el 2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Ya no los está, Mateo ya no lo está llamando discípulos, lo está llamando apóstoles. ¿Por qué? Porque ya recibieron el encargo. Ya lo tienen. Y ahora lo van a ejercer. Entonces no puede haber un llamado. No puede haber un ministerio. No puede haber un servicio que Dios haga a través de ti si primeramente Él no te ha llamado. Primero a salvación. Segundo, a que seas discípulo. Tercero, si Él te está dando un ministerio, a que tengas ese ministerio. Por si acaso, amada iglesia, de repente Dios te ha llamado a que tú seas discípulo. Pero igual, también como discípulo, Él te va a dar algunos momentos, algunas comisiones. Algunas cosas que Él quiere que tú hagas para glorificarse Él. Porque en el 11:1, mire lo que dice nuevamente Mateo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, dice, habla. Aquí le dio instrucciones a sus 12 discípulos. ¿Pero cómo los envía? Como apóstoles. En el 12:1 dice, y en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre. No dice, y sus apóstoles. Es decir, volvieron de su tarea y volvieron a ser discípulos. Por eso digo que algunos Dios los va a llamar al ministerio,
A otros Dios siempre los va a mantener como discípulos, pero le va a dar encargaturas, le va a dar comisiones, le va a dar autoridad, le va a dar, ¿no?, qué tienen que decir, qué hacer y cómo hacerlo. Porque eso es lo importante, cuando hacemos lo que el Señor dice que hagamos, y a la manera como Él quiere, que vamos a ver la gloria de Dios. Pues dice, y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Por eso decía hace un momento, no todos los discípulos son apóstoles, pero todos los apóstoles tienen que ser discípulos. No todos aquellos que realmente quieren ser usados por Dios se pueden mandar por sí mismos, tienen que ser enviados por el Señor. Pero lo más importante, amado hermano, y quiero volver a rescatar esto, es que para que Dios nos pueda usar y llamar, tenemos que tener compasión. Por eso dice en el capítulo 9, en el versículo 38, rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Rogar, suplicar, implorar. Señor, envía obreros a tus cosechas. Pero hay que tener compasión, hay que tener ese dolor que Él tuvo. Y vio como ovejas desamparadas que no tienen pastor. Y no habla del pastor como persona, sino habla del pastor, de los pastores de Cristo. Porque el único que puede realmente solucionar todos estos problemas es Cristo, amado hermano. Pero Él los usa como sus copastores, como sus pastores. Así como usó a sus discípulos para enviarlos a hacer esa obra, esa comisión, ese trabajo apostólico que les mandó a hacer por ese tiempo, y después volvieron a ser discípulos. Es importante, amada iglesia, que Dios nos haga mirar nuestra nación y no veamos números de muertos, veamos personas, y muchas de ellas, en su mayoría, mueren sin Cristo, se van a la perdición eterna, a la muerte eterna, a esperar el día del juicio. Dios nos haga tener esa compasión de Jesús, que Él miró a esas multitudes como ovejas sin pastor y dijo, a la verdad, la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Hay que rogar, hay que suplicar al Señor de las mies que envíe obreros a sus cosechas, para que pueda cosechar esas personas que son como ovejas sin pastor, que viven desamparadas y que son débiles, que se creen fuertes, pero los espíritus inmundos, porque este mundo que está lleno de pecado y de maldad los hace pecar. Y ellos pecan deliberadamente después contra mí y se rebelan contra Dios. Miremos como Dios mira a la humanidad. Que Dios nos ayude y que salgamos, amado hermano, de esa pasividad. Como se ha dicho en esta noche, tú y yo podemos ser encargos apostólicos de Dios. Hoy más que nunca, amado hermano, Dios quiere liberar, sanar toda enfermedad y toda dolencia, pero tenemos que recibir y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Si lo hacemos, si el Señor nos lleva a mirar y hacer lo que Él hacía, vamos a mirar como Él tenía, Él nos va a usar, amado hermano. Y vamos a ver milagros de Dios, a través de hermanos, a través de discípulos, de creyentes que oran, que claman. Y no solamente vas a orar, vas a ser usado por Dios, Dios te va a levantar en el espíritu. Y vas a orar por esas personas, vas a llamarlo. Y vas a decirle, voy a orar por ti, amado hermano, voy a orar por ti, hermana, voy a orar por ti, amigo, papá, mamá, tío, amigo, vecino, compadre, comadre, quien sea que está en una situación crítica, que su vida está en peligro, que puede morir. Tú puedas orar por ellos y se puedan sanar y después les puede llevar a que se salven, a que entreguen su vida a Cristo, a que se conviertan. Esa es la comisión que Dios en este día está llamando. Y Él nos va a dar la autoridad. Y muchos discípulos que el Señor tiene el día de hoy, cuando termine este tiempo, van a estar en el servicio, en el ministerio del Señor. Y otros van a seguir siendo discípulos para seguir
con encargaturas apostólicas del Señor. Dios nos haga entender esta amada iglesia. Tú puedes ser eso, hermano, hermana, joven, adolescente, hermano anciano, no importa la edad que tengas, hasta un niño puede ser usado por estas encargaturas que Dios quiere, pero te va a dar poder, te da autoridad sobre todo aquello que está causando estragos en esa persona, que Dios te va a usar para que sea sanada de toda enfermedad y dolencia, porque Dios te ha escogido a ti, te ha preparado. Padre, te doy gracias, Señor, por tantas bendiciones que nos da. Que podamos entender, Señor, este llamado en este tiempo, Señor, porque así como tú, Señor, preparaste a las 12 para el apostolado, en este tiempo estás preparando, Señor, a muchos para el llamado, para el ministerio. También estás preparando a discípulos que van a hacer encargaturas, actos de comisiones apostólicas, Señor, cada cierto tiempo, Señor, lo estás haciendo. Yo sé que lo estás haciendo. Y ellos mismos van a ver los milagros. Algunos van a ser osados y atrevidos porque tú lo vas a tomar en tu espíritu y se van a cuidar y van a ir y a orar por las personas que están en una condición aún a punto de morirse. Y van a ver milagros porque tú vas a responder, porque tú lo estás llevando, tú le estás dando autoridad sobre todo espíritu inmundo, para sanar toda enfermedad y toda dolencia, Señor, porque eso fue la encargatura que le diste a ellos, que ese ensayo apostólico. Lo mismo harás el día de hoy, Señor. Lo creo, Señor, porque es el tiempo de milagros. Habrán milagros poderosos de parte de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias. Dios le bendiga, amada iglesia y amigos que nos escuchan. Amén. Hermano, buenas noches, que el Señor le bendiga grandemente. Soy el hermano Alex Vázquez Lucero. En este momento me encuentro acá con mi suegro Carlos Pérez Salinas para darle un testimonio de vida realmente, que el Señor es un Señor de milagros. Mi suegro es una persona de 65 años en la cual él antes de que sea contagiado del virus, él tiene diabetes. Aparte de eso, él tiene neumonías, estaba mal de los dos pulmones antes de haber sido contagiado por el virus. Y el testimonio de vida que quiero contarles es que mi suegro fue contagiado con el virus, a pesar de las dos enfermedades que tenía. Pero el Señor es tan grande, tan misericordioso con él, con nosotros, con todos, que a pesar que mi suegro tenía estas dos enfermedades antes de contraer ese virus, el Señor se ha glorificado en mi suegro. Un testimonio de vida realmente que primera vez que veo ese testimonio, que veo que el Señor se glorifica en una persona realmente, primera vez. Les cuento cómo fue. Me acuerdo claramente que fue un día jueves que vine a trabajar. Yo ya tenía el virus, estaba mal, pero un día jueves que vine a trabajar, no sé cómo bajo a visitar a mi suegro y veo a mi suegra llorando, a mi esposa llorando, y no, mi papá ya realmente se va. Y yo sinceramente lo que hice es que mi suegro reciba al Señor y que pida perdón sus pecados. Si mi suegro se va a ir, dije, Señor, llévatelo tú, se va a ir. Que reciba al Señor y que sus pecados sean perdonados. Solamente entré yo, nadie más, porque mi suegro tenía el virus, nadie podía entrar, solamente entré yo. Me puse a orar con él, me puse a orar humillarmente a Dios, a pedirle misericordia por mi suegro, que le dé una oportunidad de vida por la situación que está pasando. Y el Señor creo que me escuchó a mí, me escuchó a ustedes hermanos también que oraron por mi suegro, escuchó a mis hijos, a mi esposa, a todos, escuchó las oraciones. Que realmente que solo es Dios, nadie más. Él ha sido el que ha dado una oportunidad de nuevo a mi suegro en esta tierra. Mi suegro realmente, yo sinceramente dije que ya no esperaba este milagro realmente. Mi suegro ese día que lo vi se ahogaba, no tenía aire. Empezamos a orar los dos. Empecé a orar y yo clamando al Señor, ahí los dos en su cuarto, de rodillas, humillándome ante el Señor, que tenga misericordia de Él. El Señor nos escuchó las oraciones. Mi suegro, a pesar de las dos enfermedades que tiene, como la diabetes, como la neumonía, está acá, está mejor. Gracias a Dios solamente, porque Dios es un Dios de milagros, tiene misericordia, tiene oportunidades, hermanos. Las oraciones, el Señor las escucha realmente. Si no fuera por el Señor, por su misericordia que tiene con nosotros, y
con mi suegro, una oportunidad de vida que le ha dado, no estaría acá. Pero Dios es bueno, Dios es grande, hermano. Sinceramente, siempre estoy orando ahora por la conversión que tiene mi suegro, porque así como Dios le da una oportunidad de vida, también le da una oportunidad de su vida también física, una oportunidad de su vida espiritual también, para que él conozca realmente al Señor, para que él se entregue al Señor, por su conversión de él, de mi suegra, y se dan cuenta que Dios sí existe, hermano. Primera vez que vi un milagro realmente con mi suegro. Mi suegro ese día se ahogaba, totalmente se ahogaba. Lo único que me quedó decirle después de terminar de orar que descanse, que duerma. Mi suegro ese día durmió, al día siguiente se levantó, más o menos. Fue un jueves, viernes, el sábado se recuperó. Claro que con sus medicamentos al día también, con los medicamentos que nos recetaba el doctor. Pero sí se recuperó. Ya pasó un mes, gracias a Dios, el Señor está acá conmigo. El Señor se ha glorificado en él. El Señor es bueno, hermano. El Señor es misericordioso. El Señor escucha las oraciones. Escucha las oraciones del justo. Gracias a ustedes también, hermanos, por las oraciones con el suegro. Gracias, hermanos. El Señor se ha glorificado en mi suegro. Gracias, hermanos, por las oraciones. Gracias a todos. Gracias a Dios. Carlos, unas palabras que desees decir a los hermanos. Gracias, hermanos, a todos, más que todo, agradecer a Dios por su bendición y seguir orando para los enfermos que quedan para recuperar. Muchas gracias por todo, por sus oraciones, y doy gracias a Dios por su bendición que dio conmigo, y la verdad que me siento muy agradecido y seguiré pidiendo a Dios que también sane a otros hermanos que están delicados de salud. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Espero que el testimonio de mi suegro les haya impactado y se den cuenta que ahí sí Dios existe y es un Dios de milagros, muy bueno. Por no buscarlo solamente por los milagros, por la sanidad, sino buscarlo realmente por lo que hizo Él en la cruz por nosotros, por amor a Él. Buscarlo solamente a Él, no por las sanidades, no por los milagros, sino por amor a Él, por lo que hizo en la cruz por nosotros, hermanos. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente. Un abrazo a la distancia. Cuídense. Bendiciones. Dios siga bendiciendo a nuestro pastor Carlos Quirós. Y también quiero pedir la bendición para nuestro hermano Alex, el testimonio que nos ha traído esta noche. Dios los siga bendiciendo a cada uno de ustedes, también a queridos hermanos. Gracias a Dios podemos seguir hablando del Señor a través de esta plataforma, a través de las diferentes redes sociales y a través de los medios digitales con los que Dios ha dispuesto para que su palabra pueda seguir siendo expuesta. Quiero recordarles que los días martes tenemos servicio a las 8 de la noche a través de la plataforma Zoom, a través de este software que permite hacer teleconferencias. Para acceder al culto solamente deben tener preinstalado Zoom, ya sea en su celular o en su computadora o tablet. Y así, simplemente con el enlace que va a estar publicado en el WhatsApp de nuestra iglesia, ustedes pueden conectarse a la sala, conectarse a la reunión y escuchar la palabra del Señor y formar parte del culto de oración los días martes. Los días viernes tenemos culto de familia y servicio de escuela dominical o de escuela bíblica para adultos. Recuerden que ahora los cultos de familia ya no son los jueves, son los viernes. ¿Sí? Este viernes que pasó fue culto de familia y este viernes que viene le toca a la escuela bíblica para adultos. Recuerden que se intercala un viernes escuela bíblica, un viernes culto de familia. ¿Sí? Este viernes que viene le toca a la escuela bíblica para adultos. Recuerden también que los sábados tenemos culto para adolescentes, con temáticas especialmente diseñadas para ellos. Los domingos por la mañana, a las 10 de la mañana, está también el servicio de la escuela bíblica para niños. Pueden ustedes ver los videos que han preparado sus hermanos para ellos. Y también a las 11 tenemos culto para adolescentes, escuela bíblica para adolescentes, perdón. Y recuerden que a las 6 de la tarde puede ser nuestro culto central. Bien, queridos hermanos, una vez dicho entonces los anuncios de esta semana, y por supuesto reiterándoles la invitación para que puedan seguir conectados con nosotros, quiero pedirles que nos unamos a una breve oración ya para culminar el servicio del día de hoy. Santo Dios, gracias. Gracias, Dios mío, por
Tu palabra que ha sido expuesta esta noche, Señor mi Dios, permite que esta palabra cale en nuestros corazones y forme parte de nuestra vida, Señor Dios mío santo. Bendice, Señor, a cada una de las familias que están conectadas el día de hoy, Señor mi Dios. Y aquellos que no, que por alguna razón no han podido conectarse, Señor mi Dios, bendícelos, Señor mi Dios, y tráelos, Dios mío santo. Ahora que ya no es necesario salir de las casas, Señor, para escuchar tu palabra, que este sea un aliciente, Señor mi Dios, para que busquemos más y más de ti, Señor mi Dios. Ahora que no es necesario trasladarse, Señor mi Dios, para asistir al culto, Señor mi Dios. Que sea una razón más para que la familia unida, Señor mi Dios, pueda estar escuchando de ti y de tu palabra, Señor Dios mío santo. Ahora que solamente basta con un clic o basta con enviar un enlace, Señor mi Dios, para que las personas puedan asistir al servicio, al culto que tú tienes preparado, Señor mi Dios. Que invitemos cada día más personas, Señor mi Dios, para que puedan escuchar de ti y de tu palabra, Señor mi Dios. Bendice a nuestros hermanos, Dios mío santo, que ellos sean, Señor, los agentes que tú necesitas para que tu palabra se siga diseminando, Señor mi Dios, a través de cada uno de nosotros y a través de toda esta nación, Señor mi Dios. Bendícelos, Santo Padre. Que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos, Señor mi Dios. Sobre cada una de sus familias, Señor mi Dios. Que esta enfermedad, que esta pandemia que tú has dispuesto caiga sobre nuestra tierra, Señor mi Dios. Esté siempre bajo tu mano, esté siempre bajo tu control, Señor mi Dios. Nos ponemos a tu disposición y nos ponemos en tus manos, Señor mi Dios, durante esta semana que nos queda, Señor mi Dios, rogando siempre, Dios mío santo, tu bendición, Señor mi Dios. Ayúdenos, Señor mi Dios, a buscar más de ti, a escudriñar tu palabra, Señor mi Dios. Ya que cada día, Señor mi Dios, podamos parecernos un poquito más, o por lo menos intentemos parecernos un poquito más a Cristo, Señor mi Dios. Gracias nuevamente, Señor, por el servicio del día de hoy. Bendice a nuestros pastores nuevamente, Señor mi Dios, y síguelos usando, Señor mi Dios. Guárdalos en salud, Señor Dios mío santo, para que esta pandemia no los afecte, Señor mi Dios. Puedan ellos seguir trayéndonos tu palabra cada semana. Gracias nuevamente, Señor mi Dios, por la bendición de poder seguir hablando de ti en libertad, aunque en nuestras casas, pero en libertad. En el sagrado nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Los esperamos en nuestro próximo culto.